con otro de los cánceres. Hoy día vamos a hablar de cáncer de testículo, ¿no? ¿Qué se sabe en el mundo y en Estados Unidos en relación a este cáncer? Que la cantidad de nuevos casos que van a haber este año van a ser alrededor de 9.910 casos y la cantidad de muertos que van a haber por cáncer de testículo son 460. Cuando uno mira también estadísticas de este año, del 2022 en Estados Unidos, entre las 10 primeras causas de cáncer no está el cáncer de testículo, ni tampoco en diagnóstico ni en mortalidad, ¿no? Entonces es un cáncer común en jóvenes, pero no es un cáncer tan común desde el punto de vista general. La incidencia de estos tumores tienen dos variedades, unos que se llaman seminomas y no seminomas que vamos a hablar, y la gran mayoría de estos pacientes son seminomas. Y la quimioterapia ha dado un salto sustancial en curar, y antes de que se incorporara un medicamento que se llama cisplatino, la mortalidad era elevada y hoy día la mortalidad ha bajado increíblemente gracias a este tipo de citostático, ¿no? Cuando uno mira cuál es la edad más común de presentación, casi el 50% de los pacientes están entre los 20 y los 34 años, y el segundo grupo en frecuencia es entre los 35 y los 40 años, que representan el 24%. Entonces, si uno suma, casi el 75% de estos tumores se presentan entre los 20 y los 45 años. Entonces, esto es importante porque si aparece un paciente que tiene aumento de volumen, aumento de la consistencia y no dolor en el testículo, en estos grupos etarios es algo que hay que sospechar. Y la mortalidad también se presenta en estos grupos etarios de forma mayoritaria, pero sube el siguiente grupo, que es el de 45 a 55 años. Los tumores de células germinales, que son los que vamos a hablar hoy día, son de los tumores que hoy se consideran más curables y debido definitivamente a la quimioterapia que empezó el año 1970. Pero hay otros factores que también han mejorado. Entonces conocemos mejor la historia natural de esta enfermedad, sabemos sobre factores de riesgo. Hoy día tenemos mejores formas de tipificar la enfermedad y las técnicas quirúrgicas también han mejorado. Es una enfermedad que tiene marcadores tumorales y la quimioterapia en base a platina han sido causas que han condicionado una mejoría en la sobrevida de estos pacientes. ¿Cuáles son factores de riesgo? Recuerden siempre la criptorquidia. La criptorquidia es la falta del descenso normal desde la cavidad abdominal hasta la bolsa escrotal. Entonces, los pacientes que tienen criptorquidia tienen entre 5 y 15 veces más riesgo. Y lo que también se sabe es que en la medida de que los tumores están más altos y se demora uno más tiempo en basar, estos riesgos son mayores. Pero por otro lado, de los pacientes que consultan por cáncer, 7 a 12 tienen antecedentes de testículos mal descendidos. Entonces, definitivamente la criptorquidia probablemente es el principal factor de riesgo. El otro tema que hay que entender es que los pacientes pueden tener enfermedad bilateral entre un 5 y un 15%. Este tumor es más común en el lado derecho, el varicocele es más común en el lado izquierdo, y hay algunas condiciones que condicionan mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. La hipospadia es uno. Les voy a mostrar la tomografía de un paciente que he operado hace un mes más o menos con cáncer de testículo, y el hermano ha recibido también tratamiento por cáncer de testículo hace unos años. Entonces, si hay historia familiar, es otro factor de riesgo. Vamos a hacer unos comentarios sobre microlitiasis, que en general les voy a mostrar qué se trata de este tema de la microlitiasis, y aparentemente acompaña a pacientes que tienen, pero no sería un factor de desencadenante del riesgo. Los pacientes con síndrome de Klinefelter o síndrome de Down, la trisomía 21 o el XXI, son pacientes que tienen más riesgo de cáncer de testículo. De las cosas que quiero resaltar en esta clase, que todo paciente que tiene un aumento de volumen y de la consistencia del
testículo y otra condición que en general están asintomáticos, ustedes deben pensar y considerar que se puede tratar de un cáncer de testículo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esto es súper importante de entender. El otro tema es que hay un retraso en el diagnóstico de esta enfermedad y básicamente tiene que ver con varias cosas que se presentan en gente joven que es pudorosa y vergonzosa y no tiene temor a comentar y a consultar esto con la familia o con un doctor. El segundo tema es que los pacientes están asintomáticos y como no les duele, retrasan un poco más el diagnóstico. Y la tercera cosa es que con frecuencia se retrasa porque se hacen diagnósticos pensando que son procesos infecciosos o inflamatorios, cuando en realidad se trata de un cáncer de testículo. Un grupo de pacientes puede presentar ginecomastia. Esto tiene que ver con la producción de una hormona que es la beta-gonadotrofina coriónica humana. Entonces, cuando se eleva en grandes proporciones puede haber ginecomastia. Los pacientes pueden tener también masas abdominales palpables al momento ya del diagnóstico. Algunos consultan por dolor lumbar porque las masas de metástasis en los ganglios van al retroperitoneo y eventualmente pueden afectar los nervios lumbares o eventualmente producir obstrucción de la vía urinaria, hidronefrosis y secundario ese dolor. Y si la enfermedad se disemina a distancia, los pacientes pueden tener tos. Entonces, no se olviden, el bulto genital aumentado de tamaño, una pesadez, pero con gran frecuencia asintomático es algo que nos debe hacer pensar. Y voy a hablar un poco de lo que es la acumulación de líquido, que esto se llama hidrocele, que esto es importante, sobre todo en estos grupos de edad. No asumir que es un hidrocele idiopático y entrar a operar por vía escrotal, porque por detrás de este hidrocele uno no está palpando el testículo y eventualmente puede haber un tumor, y si es que uno hace esto, cambia el pronóstico de los pacientes. El dolor testicular en general se produce en estos tumores de rápido crecimiento que con alguna frecuencia pueden sangrar y ser la causa de eso. Hay que tener claridad que ya les he hablado que las orquitis y las epididimitis y las orquiepididimitis son las causas principales para que uno confunda esto. El hidrocele puede estar ocultando un tumor de testículo y ahí vas a encontrar también aumento de volumen y asintomático. Lo que sí no hay es aumento de consistencia, pero detrás puede haber la torsión del testículo, esas son más frecuentes, y menos frecuentemente el varicocele, la hernia, el espermatocele y los hematomas son causa de esto. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta, hay que hacer una historia clínica meticulosa, investigando desde cuándo apareció esta masa que se palpa en el testículo, qué consistencia tiene, si hay dolor, si es en un lado, si es en los dos lados, si el dolor se irradia. Hay que mirar, hacer un examen físico. Posteriormente, examinar el paciente y examinar el genital, y siempre hay que examinar los dos genitales. Les voy a mostrar una diapositiva donde el paciente tenía un tumor testicular bilateral, pero era tan evidente el del lado derecho que uno podía dejar desapercibido el del lado izquierdo. Una vez que uno valora al paciente y encuentra que clínicamente hay una sospecha diagnóstica, dos cosas tiene que hacer inmediatamente. Uno es una ecografía testicular y dos, solicitar marcadores tumorales, que son tres: la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica y la deshidrogenasa láctica. Esto es lo primero que hay que hacer, no de entrada pedir tomografías. Esto se va a pedir más adelante si se confirma el diagnóstico. Pero estas dos cosas son con las que debe partir. Entonces el paciente va, historia clínica, examen físico y se pide ecografía y marcadores tumorales. Con eso ya hemos hecho en la gran mayoría de los pacientes diagnósticos. La tomografía con emisión de positrones, si hay masa post-quimioterapia después de un tratamiento con seminoma, esto hay que hacer, y resonancias magnéticas en caso de coriocarcinoma, si son resonancias cerebrales en pacientes con síntomas neurológicos, ¿no? Entonces, en líneas generales, la tomografía, que es un poco más económica que la resonancia, da gran información, incluso información que no es comparable al PET, pero no necesariamente uno debe hacer PET de manejo inicial.
Entonces, uno en el momento del examen físico puede hacer diagnóstico de diferencial. Los tumores al palpar son firmes, cuando uno los transilumina, no transiluminan y no se modifican con maniobras de Valsalva. En cambio, el varicocele es como una bolsa de gusanos, no transilumina, pero sí incrementa el volumen de la región con maniobra de Valsalva. Los hidroceles no comunicantes, hay una sensación de líquido, sí transiluminan y no incrementan con maniobras de Valsalva. Y los espermatoceles, que son estas lesiones quísticas que están en relación al epidídimo, que también se llaman quistes de epidídimo, en general las localizas más en el epidídimo, pueden eventualmente, si son grandes, transiluminar y no se modifican con maniobras de Valsalva. Entonces, este es el paciente que yo les comentaba, ¿no? Entonces uno mira y dice, bueno, hay una diferencia de volumen entre el testículo derecho y el testículo izquierdo. Entonces uno, como lo más evidente es la masa en el testículo, va y palpa el testículo y puedes eventualmente dejar sin explorar el testículo izquierdo porque es tan evidente el otro que te puedes llevar una sorpresa. Entonces, para ver más adelante la cirugía, este paciente tenía un tumor testicular bilateral. Esta es la ecografía de este mismo paciente. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es esta mancha negra alrededor del testículo y eso significa que hay líquido. Entonces, es probable que a veces hay tal cantidad de líquido que no te permite palparlo el testículo y tú asumes que lo que tiene es un hidrocele. Transilumina y dices, no, esto es un hidrocele. Pero le haces una ecografía y detrás de este líquido, detrás de esa lesión que transilumina, pueden encontrar esta lesión tumoral. Este es un paciente que he operado hace aproximadamente un mes y medio, y básicamente esto es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Este paciente se ha operado en febrero 24, ¿no? Entonces, este paciente es un paciente que tenía el hermano con un cáncer de testículo. Entonces, el antecedente familiar es algo que hay que ver, aumento del volumen y aumento de la consistencia. Este chico tuvo marcadores tumorales y el informe de anatomía patológica es un seminoma puro. Les hablaba de las microcalcificaciones y las microcalcificaciones son estos puntos. A veces puede coexistir una lesión tumoral con estas, pero antes han habido hartos trabajos que valoran si esta es una causa para el desarrollo de esto. Y en general no se ha encontrado esto, se ha encontrado que en población sana se encuentra muchísimo esto y cuando se lo sigue a largo plazo no desarrollan tumores de testículo, pero es algo que siempre se comenta y se discute. El otro tema es que estos tumores de células germinales producen marcadores tumorales y básicamente producen tres, ¿no? La alfa-feto, la gonadotropina y la deshidrogenasa láctica, pero estos dos son los más importantes. El carcinoma embrionario solo es el único que eleva la alfa-fetoproteína. Entonces, si te está informando el patólogo que tiene seminoma y en el marcador tumoral está elevada la alfa-fetoproteína, puede que en la biopsia hayas encontrado un tumor de tipo seminoma, pero hay que entender que en alguna parte del retroperitoneo puede haber carcinoma embrionario porque este es el único que eleva. La fracción beta de la gonadotrofina coriónica elevan todos, menos el teratoma, tampoco eleva el alfa-feto. Entonces, el carcinoma embrionario se eleva en un 40-60%, 5 días el seminoma, pero el que más se eleva es el coriocarcinoma. Este coriocarcinoma felizmente solamente representa el 1% porque es un tumor más agresivo, se disemina por vía hematógena y forma linfática en forma casi simultánea. Entonces, los marcadores tumorales hay que pedirlos antes del procedimiento y tienen una vida media relativamente corta. Entonces, después de unos días, tú a los pacientes, después de una semana, les repites los marcadores tumorales y ves. Si antes de la cirugía estaban elevados y después de los 5 o 7 días persisten elevados, tú puedes asumir que hay actividad tumoral en alguna parte, probablemente del retroperitoneo. Entonces,
Los marcadores tumorales no tiene sentido en este nivel de clase hablar, pero tienen un factor que son pronósticos. Entonces, en la medida de que estos se van elevando y cuanto más elevados están, es peor el pronóstico de estos pacientes. El otro tema que hay que mirar es que, como les comenté yo al principio de la clase, los pacientes que tienen tumores de testículo en general son gente joven. Entonces, estos pacientes pueden eventualmente no haber tenido ningún hijo en el momento del diagnóstico y quieren preservar espermatozoides, que es algo que... Eso hay que ver cuando los testículos son únicos, cuando hay masas bilaterales, cuando hay historia de una orquidopexia contralateral, cuando el testículo contralateral es atrófico o en pacientes jóvenes. Entonces, en estos pacientes es mejor hacer un espermiograma, identificar cómo está y si hay, y el paciente está interesado, hacer criopreservación de esos gametos. Pero hay que tener claridad que los tumores testiculares se asocian con frecuencia a disgenesias gonadales y aproximadamente 50% de estos pacientes tienen algún grado de alteración en su espermatogénesis. Entonces, el paciente es un paciente que tiene un cuadro clínico de aumento de volumen y aumento de la consistencia del testículo. Esta es cosa fundamental. Cuando tú lo examinas, hay un aumento del volumen y de la consistencia de esta masa. Entonces, tú le has pedido una ecografía y marcadores tumorales. La ecografía te está diciendo que hay sospecha, los marcadores pueden estar o dejarlos en curso, pero ya la ecografía te dice. Entonces, el abordaje del tumor de testículo es por vía inguinal. Y la razón de abordar por vía inguinal es porque te permite acceder directamente al cordón, ligarlo el cordón y evitar que con la manipulación que haces para exteriorizar se diseminen células. Y está proscrito, podemos decir, el abordaje por vía escrotal, porque cambias el pronóstico y puedes hacer que la diseminación por contaminación de la pared de la bolsa escrotal se vaya hacia los ganglios inguinales. Entonces, acá lo que estamos viendo es un abordaje por vía inguinal. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el paciente va a ser aislar el cordón espermático. Esto es lo primero que vamos a hacer. Y una vez que hemos ya pinzado el cordón espermático, exteriorizamos el testículo por la herida, liberamos el gubernaculum testis, ligamos y sacamos. Una vez que hemos retirado la pieza operatoria, la mandamos al patólogo. Aquí estamos viendo ese paciente que les mostré con el tumor testicular bilateral. Se ve la túnica vaginal absolutamente engrosada, una lesión francamente tumoral, pero en el otro testículo, que estaba de tamaño normal, tenías esta lesión tumoral y esta otra lesión tumoral. Entonces, este paciente lamentablemente tuvo que someterse a una orquiectomía bilateral, ¿ya? Entonces, la pieza hay que mandarla al patólogo y el patólogo tiene que estudiar. La gran mayoría de estos tumores son tumores de células germinales, o sea que nos vamos a concentrar en estos. Y es importante volver a resaltar cosas que ya he ido diciendo en el transcurso de la clase. Los vamos a dividir en seminomas y no seminomas. Esto tiene que ver con que el manejo de uno y otro es distinto. A pesar de ser tumores germinales, hay que entender que estos tumores derivan de una célula única totipatencial que se diferencia por vía intraembrionaria o extraembrionaria en los grupos de seminoma y grupos no seminoma. Entonces, estos van a ser los tumores que vamos a hablar. Hoy día no vamos a hablar de tumores del estroma del cordón sexual ni de tumores mixtos, solamente nos vamos a encargar y concentrar en los tumores germinales. Entonces, hablando de estos tumores germinales, vamos a hablar que son dos grupos, los seminomas y no seminomas. Todos estos son células germinales y los seminomas tienen una subclasificación, los clásicos, los anaplásicos y los espermatocíticos. Estos tumores tienen un comportamiento más benigno, se presentan en general en gente mayor, los espermatocíticos, y son tumores que tienen baja capacidad y potencial de diseminación a distancia. Entonces, a veces simplemente la orquiectomía es suficiente para tratar a estos pacientes. En cambio, los no seminomas son el carcinoma embrionario, el teratoma, una mezcla de los dos que se llama teratocarcinoma, el coriocarcinoma y los tumores de saco vitelino.
Y puedes tener opciones de unión entre cualquiera de estos o con seminoma. Puedes tener seminoma con teratoma, con carcinoma embrionario, con coroicarcinoma o con tumor de Charcot-Marie. Ahí están los mixtos. Pero vuelvo a insistir, todos estos tumores son tumores de células germinales. ¿Cómo clasificamos los tumores desde el punto de vista de TNM? Una cosa que no les he dicho las dos anteriores clases, pero creo que es importante que entendamos que hoy día todos los pacientes hay que clasificar con TNM, porque hoy día es la forma en la que nos comunicamos todos, ¿no? Si uno usa la clasificación A, el otro el B, el otro el C, al final no podemos estandarizar ni el conocimiento de esta enfermedad, ni el estudio de la enfermedad, ni el manejo de la enfermedad. Entonces, esta enfermedad, hablamos de T, cuando el tumor está limitado al testículo y al epidídimo. Entonces, si son lesiones de menos de 3 centímetros, hablamos de T1A, si son en más de 3 centímetros, T1B. El T2 es lo mismo que T1A y T1B, pero aquí hay invasión linfovascular o linfática, ¿no? Cuando el tumor se extiende hasta el cordón, hablas de una etapa T3, y cuando el paciente tiene invasión del escroto, hablas T4. Ahora, si un paciente lo has abordado por vía escrotal, tú puedes hacer que el paciente se disemine y ya se convierte en un T4, y estos pacientes pueden diseminar a ganglios inguinales, que no es el sitio habitual de diseminación del tumor de testículo. La enfermedad también se va hacia los ganglios, entonces dividimos en N1, N2 y N3. N1 es menos de 2 centímetros, N2 entre 2 y 5 y más de 5 el N3. Y metástasis a distancia, M1A cuando hay otros ganglios no regionales o metástasis al pulmón, y M1B cuando hay otros órganos, pulmón, hígado, hígado, intestino, pueden ir a distintos lugares. Entonces, esas son las etapas de TNM, pero los estadios son hasta dónde llega la enfermedad. Entonces, para entender fácilmente, no vamos a ir describiendo cada una de las clasificaciones, pero cuando la enfermedad está en el testículo, hablamos de estadio 1. Cuando la enfermedad da metástasis al retroperitoneo, hablamos de estadio 2. Y cuando la enfermedad se va a órganos que no están en el sitio normal de diseminación, o pulmón, hígado o a otros órganos, hablamos de estadio 3. Entonces, estadio 1 localizado en el testículo, 2 en el retroperitoneo, 3 a órganos distintos al sitio normal de diseminación. Entonces, como todos los tumores, volvemos a utilizar esta palabra que se llama etapificar, y ahora sí pedimos una tomografía de abdomen y pelvis y una radiografía de tórax, y si hay alguna cosa sospechosa, pides una tomografía del tórax. Hoy yo en mi práctica médica a todos los pacientes les pido pantomografías, tórax, abdomen y pelvis en una sola tomografía. Utilizo la misma cantidad de contraste, hay un poquito más de gasto, pero mucho más precisión. Y la otra cosa, después de que les hemos sacado los testículos, vemos el resultado de cómo estaban los marcadores tumorales antes de la cirugía, y los repetimos después de la cirugía para ver cuál ha sido el comportamiento de esos marcadores tumorales si estuvieron elevados en el preoperatorio. Entonces, aquí estamos viendo una tomografía que podemos ver en concreto 2 o 3 cosas que les voy a comentar. Cuando le administramos material de contraste, los órganos, en este caso el riñón, se pone de esta coloración blanca. Cuando tú miras este riñón que no está blanco y esta parte central más negra, podemos decir que este riñón está dilatado, y lo más probable es que por esta masa que hay en el retroperitoneo, el uréter está comprimido, y eso está haciendo que este riñón deje de funcionar. Entonces, la tomografía te permite valorar todas estas cosas. Entonces, acá están viendo esa gran masa en el retroperitoneo. Entonces, no sabemos qué T tenía este paciente, bueno, no recuerdo ahorita, pero sí podemos decir que esta es una masa de más de 5 centímetros, entonces este es un N3. Menos de 2 es N1, entre 2 y 5 N2, es N2, y N3 más de 5. Entonces, esta probablemente es una masa de más de 5 centímetros de diámetro. Entonces, siempre hay que tapificar y hay que ir mirando la presencia de ganglios que pueden estar ahí pequeños en relación a la aorta y a la vena cava. Algunas veces una tomografía, hay una lesión sospechosa y a las 4 semanas se repite y esta masa ha crecido.
Entonces, este es un paciente con una metástasis pulmonar. Entonces, esta es una lesión M1B. Les voy a mostrar unos 3 o 4 ejemplos de pacientes para que puedan ver un poco la variabilidad. Este es un paciente del colega con el que yo trabajo, estos 2 primeros casos que se presentaron hace un par de años. Este es un paciente que estaba con su pareja y su pareja al tocar su testículo encontró algo raro y encontramos una lesión muy pequeña, ¿no? Entonces este paciente se operó, era un seminoma, no tuvo necesidad de hacerse ninguna cosa más, su tomografía fue normal. Este otro paciente es un colega, es un médico. Este médico es probablemente por vergüenza. Primero consultó porque tenía una masa en la región frontal que resultó ser una metástasis ósea y cuando lo vimos tenía esta gran lesión en el testículo del lado izquierdo. Entonces lo operamos, el escroto del paciente estaba comprometido. Le pedimos una radiografía de tórax y se veía que tenía metástasis que se confirman en la tomografía, varias metástasis pulmonares. Acá están viendo otra gran metástasis, aquí varias pequeñas. Entonces este paciente tenía varias metástasis en la parte pulmonar, tenía metástasis hepáticas y también tenía masa en el retroperitoneo, como están viendo ustedes acá, probablemente un N2, debe ser una masa entre 2 y 5 centímetros, ¿no? Pero parte importante de lo que tienen, a pesar de lo avanzado que tenía su enfermedad de este paciente, el paciente está hasta el día de hoy vivo y esto han debido pasar unos 6, 8 años de que lo hemos superado. Acá estás viendo un paciente que también tiene un aumento de volumen, aumento de la consistencia, se palpa un nódulo, una zona indurada. Puedes ver el tamaño del testículo cuando lo comparas con el testículo contralateral. Esta es la tomografía con una estructura absolutamente heterogénea, sospechosa de tumor. Este paciente tenía los marcadores tumorales elevados. Se hizo la orquiectomía y la biopsia reveló que tenía un carcinoma embrionario masteratoma, o sea, un tumor mixto. Entonces, esta es la tomografía que está revelando que tiene masa en el retroperitoneo. Este es un pobre chico que lo he visto, llegó del Chapare hace un par de años. Llegó con esta gran masa abdominal, ¿no? Y con esta gran masa testicular. Entonces, operamos a este paciente, sacamos el tumor y cuando lo mandamos a quimioterapia, el paciente desapareció, se fue al Chapare, pero logramos hacerle una tomografía. Entonces, quiero que vean la tomografía, miren la masa gigantesca que tenía el paciente, ¿no? Todo esto, no sé si están viendo mi flecha, pero acá es todo esto es una gran masa. Miren cuán desplazada está la aorta y los riñones ahí como atrapados dentro de esta gigantesca masa abdominal, ¿no? Esto es una barbaridad. Pero este paciente yo creo que hubiera tenido posibilidades si hubiéramos hecho una quimioterapia agresiva, pero la familia no quiso que se le hiciera nada. Entonces, hemos hablado de estadio 1, que es cuando la enfermedad está localizada en el testículo, 2 cuando está en el retroperitoneo y 3 cuando está a distancia. Y miren las tasas de sobrevida de los pacientes en general. Entonces, es un tumor que a pesar de ya tener metástasis en el retroperitoneo o a distancia, es un tumor de relativamente buen pronóstico porque con el manejo se puede controlar y curar esta enfermedad. Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando de pacientes con enfermedad avanzada. En el grupo de no seminomas, que representan en enfermedad avanzada el 56%, estos pacientes tienen unas tasas de sobrevida libre de progresión de 89% y 92% en el grupo no seminoma. Los de buen pronóstico en esta enfermedad ya avanzada, pero tienen datos de buen pronóstico, representan el 90%, y la sobrevida libre de progresión 82 y 86. En los de riesgo intermedio, esto baja a 75 y 80, y en los de riesgo intermedio para seminoma a 67 y 72. Y estamos hablando de enfermedad avanzada. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo?
cuando hay invasión linfovascular en la anatomía patológica, cuando predomina el carcinoma embrionario, cuando el cordón o el escroto está comprometido o la presencia de saco vitelino. Entonces, si tú no tienes ningún factor de riesgo y no haces nada, en general 10 a 14% es la recaída, ¿no? 86 a 90% de los pacientes están curados con la sola orquiectomía. Pero si tienes cualquiera de estos factores de riesgo, esto sube a 40 a 55% la posibilidad de recaída, ¿no? Y si tiene carcinoma embrionario más invasión linfovascular, 50% la recurrencia. Entonces, en general, las recurrencias en el estadio 1 de los tumores, 70% de los no seminomas y 85% de los seminomas, estadio, se curan con orquiectomía solo. O sea que la cirugía en un porcentaje en etapa 1 de tumores que están localizados en el testículo es suficiente. Y entre estos pacientes, entre el 97%, o sea, estamos hablando del 30% de los no seminomas y el 15% de los seminomas que recurren, esos pacientes los vas a recuperar 97 a 99% con quimioterapia. Y hoy día, en base a esto, a esta gran respuesta, la vigilancia activa se ha vuelto una estrategia en el tratamiento de los pacientes con tumores de células germinales en etapa 1. Los seminomas, 80% se encuentran en etapa 1, 15% en etapa 2 y en etapa 3 solamente el 3%. Y esto es algo bueno, ¿no? Que la gran mayoría de los tumores estén localizados en el testículo. Y tienen un crecimiento, los seminomas, relativamente indolentes, rara vez se diseminan más allá de los ganglios retroperitoneales y normalmente no tienen una elevación marcada de la beta-HCG y como les comentaba cuando hablamos de los marcadores tumorales, nunca elevan la alfa-fetoproteína. Entonces, si aparece elevada la alfa-fetoproteína, tenemos que asumir que hay un tumor no seminoma. Y también estos tumores son exquisitamente sensibles a la radioterapia. Entonces, el tratamiento, hay diferentes opciones. A los pacientes les puedes hacer vigilancia activa en lugar de hacer quimio-radio. Y tú estás hablando de seminoma que 85% con la cirugía, cuando son en estadio 1, están curados. Entonces, no les hagas nada, vigílalos, pero involucra varias cosas que les voy a comentar la vigilancia activa. Entonces, muchas personas rechazan la vigilancia activa porque no quieren mantenerse con un control tan seguido con médicos. Eso también es un gasto, es muchísimo estrés y mucha gente no quiere convivir con su cáncer. Entonces, estos pacientes se pueden hacer 1 o 2 ciclos de carboplatino como agente único. Entonces, estos pacientes tienen en general menos riesgo de alteración de la fertilidad, de una segunda enfermedad maligna o enfermedad cardíaca. Para los hombres que rechazan la vigilancia activa y no sean candidatos a la quimioterapia, hay que hacerle radioterapia adyuvante, ¿no? Entonces esto hay que entender. Ahora, la otra cosa que quiero comentar es que una de las cosas que hacíamos antes era a los pacientes con seminoma siempre los radiábamos, a los pacientes con no seminomas era linfa y quimio, ¿no? Esto ha ido cambiando porque hemos empezado a ver que los pacientes con cánceres de testículo tienen un riesgo de desarrollar entre 1.7 y 3.5 veces más neoplasias secundarias por radioterapia. Y este riesgo permanece elevado durante hasta 35 años. Entonces, se trató a sus 30 años y después aparece con unos tumores horrorosos cuando tienen 50 años y a veces tumores que no se los puede manejar y terminan muriendo. Entonces, la radioterapia se asocia a mayor riesgo de leucemias y tumores sólidos y la quimioterapia para cáncer de testículo parece estar asociada también a tumores sólidos. El riesgo es 2 veces mayor de tumores sólidos con regímenes basados en el esquema típico, que es bleomicina, etopósido y cisplatino. Entonces, un poco para redondear qué hacer, cuando la enfermedad está en etapa, en estadio 1, tumores entre T1 y T4, todos los pacientes tienen que sumar a hacerse orquiectomía. Estos pacientes les puedes hacer vigilancia activa, como hemos comentado, pero eventualmente les puedes hacer quimioterapia con un ciclo de carbioplatino o también se puede hacer radioterapia.
Cuando los pacientes tienen ganglios de menos de 2 centímetros, a estos pacientes les haces orquiectomía y puedes conversar con la familia si haces quimio o radioterapia, porque es extremadamente. Hoy probablemente hay una cierta tendencia a hacer más quimio. Si el paciente tiene lesiones N2, vale decir entre 2 y 5 centímetros, después de la orquiectomía, 3 ciclos de quimio. Y si son lesiones más grandes o ya lesiones metastásicas a distancia, estadios 2C o M, estos pacientes ya tienen, o estadio 3, perdón, estos pacientes ya tienen que hacer después de la orquiectomía 4 ciclos de quimio. Entonces, todo este resumen que les hago es para hablar del manejo de los tumores seminoma. ¿Cómo se hace la vigilancia activa? Historia y examen físico, o sea, consulta con el médico el primer año cada 2 meses, el segundo cada 3 meses, del tercero al quinto cada 4 a 6 meses, del primero al cuarto del primero al cuarto año cada 6 meses y luego anualmente. Entonces esto hay que hacer. Marcadores tumorales de la misma manera. La tomografía axial computada hay que hacer del primero al cuarto año cada 6 meses y luego anualmente. La radiografía el primer año cada 6 meses hasta el cuarto y después anualmente en forma permanente. Entonces, esto involucra también costos y estrés para los pacientes. Entonces, no todos aceptan, entonces algunos prefieren hacer o quimio radio. Para los tumores no seminoma en etapa 1, hay que mirar factores de riesgo, si hay invasión linfovascular, predomina un componente carcinoma, si es un tumor T3 o T4. Entonces, esos son los factores. Y los consideramos de bajo riesgo cuando no tienen ninguno de estos factores de riesgo y estos pacientes pueden ir a vigilancias activas. Pero si hay alto riesgo, las vigilancias activas tienen recurrencias del 40%, o sea, 60 se curan, pero 40 recurren. Y el otro grupo de pacientes le puedes plantear hacer una linfadenectomía o quimioterapia, 1 o 2 ciclos de BEP en etapa 1, en estadio 1, cuando la enfermedad está localizada en el testículo. Un poco resumiendo también, se hacen en todas las etapas de orquiectomía, ya no vamos a hablar de eso, pero estos pacientes pueden ir a vigilancia, versus hacer una linfadenectomía, versus hacer quimioterapia. Cuando el paciente tiene ganglios de menos de 2 centímetros, después de eso hay que hacer linfadenectomía y 3 ciclos de quimio. Cuando los pacientes tienen ya tumores que tienen entre 2 y 5 centímetros, después de la orquiectomía 3 ciclos de quimio. Y cuando son masas de más de 5 centímetros o eventualmente lesiones ya metastásicas, a estos pacientes después de la orquiectomía hay que hacerle 4 ciclos de quimio. La vigilancia activa es exactamente igual que para los no seminomas. ¿Y cuáles son los esquemas para esto? Aquí se hacen 1 o 2 ciclos para estadio 1 de bleomicina, etoposide y cisplatino. No tiene sentido que hablemos de las dosis, pero son ciclos que se hacen cada 21 días y se hacen en promedio 1 o 2 ciclos. Cuando los pacientes tienen los marcadores tumorales persistentemente elevados en grupo de pacientes no seminomas, entonces la enfermedad estaba limitada y hay elevación persistente, estos pacientes deben ser tratados con quimioterapia como enfermedad de estadio 3 de buen riesgo. Entonces, la persistencia de marcadores habla de actividad tumoral que debe ser manejada con quimioterapia. Cuando tienes enfermedad que ya está en etapa 2C o en etapa 3, estos pacientes tienen que hacer 3 o 4 ciclos de quimioterapia con la misma bleomicina, etoposide y cisplatino. Entonces, cuando les hacemos quimio a los pacientes en estadio 1 de tumores no seminomas, las recaídas son realmente bajas, 2%, digamos probablemente esta es la más alta, 6% o 7%, la mortalidad entre 0 y 2%. Entonces, en esta etapa de enfermedad la quimioterapia es altamente eficiente. Y quiero mostrarles unas imágenes donde estoy mostrando acá varias metástasis en el pulmón y aquí una gran masa en relación al pulmón izquierdo. Esto es después del primer ciclo de quimio, prácticamente las metástasis del pulmón del lado derecho han desaparecido y acá tienes esta masa. Y después de 3 ciclos de quimioterapia tienes una radiografía de tórax básicamente normal. Entonces este es un tumor tremendamente quimiosensible, entonces hay que aprovechar eso y tratar en forma adecuada y oportuna.
La linfadenectomía es el vaciamiento ganglionar retroperitoneal, ¿no? Entonces hay que sacar los ganglios que están en el retroperitoneo. Estos eran unos templates que se utilizaban para hacer las linfadenectomías para el lado derecho y para el lado izquierdo, y esto tenía que ver con que tú estabas respetando los ganglios que tienen, o los nervios que tienen que ver con la eyaculación. Estamos hablando de gente joven y que queremos que más adelante puedan ser papás. Entonces, si les vaciabas los ganglios enteros y se te llevabas todos los nervios, eventualmente estos pacientes quedaban con aneyaculación. Entonces, se hicieron estas plantillas que te permitían ver Perdón, volviendo un poco atrás, hay un médico americano que apellidaba Donahue y él empezó a hacer linfadenectomías de tumores de testículo derecho y iba localizando los ganglios de donde los iba sacando y fue mirando la diseminación del testículo derecho era diferente a la del izquierdo. Es por esta razón que aparecen estos templates. Pero hoy día se sabe que si bien hay una cierta predicción, existe la posibilidad de que los pacientes puedan estar, siendo del tumor del lado derecho, estar dando, digamos, ganglios o metástasis más en el lado izquierdo. Entonces, es por eso que hoy día estamos haciendo más estas linfadenectomías ampliadas, pero respetando los nervios estos que tienen que ver con la eyaculación. Entonces, esto es un poco, yo encuentro, esta es unas imágenes de un colega que presentó ahora en el Congreso de CAU, que se ven bastante bonitas, pero yo veo muchísima masa, sobre todo interaortocava, que se ha quedado, ¿no? Entonces, esta imagen muestro es un paciente el primer paciente que hizo una linfadenectomía ampliada. Entonces, miren, la foto es mala, pero aquí estás viendo pelada la cava, la aorta, estás viendo los dos ureteres, la vena renal, el ligamento paravertebral posterior. Entonces, era una linfadenectomía completa. Y este es uno que hemos operado hace poco. Es un paciente que uno hace un vaciamiento de los ganglios, miren, totalmente pelada la aorta y la vena renal, la que está el uréter, la aorta, y esto es todo el espacio interaortocavo absolutamente pelado, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que hay que hacer. Pero ustedes me preguntan, ¿y dónde están los nervios que tienen que ver con la erección? En general, hoy día las cosas han ido cambiando, ¿no? Entonces, nosotros esta es la mesentérica inferior, reservado y preservado los ganglios acá, y este paciente ha mantenido eyaculación, ¿no? Entonces, para terminar la clase, comentarles que siempre es importante, sobre todo en factores que tienen riesgo porque tienen criptorquidia o porque en la familia alguien ha tenido cáncer de testículo o tienen hipospadia o es un paciente con síndrome de Klinefelter o Down, enseñarles a los pacientes a hacer autoexámenes de los testículos, ¿no? Una vez al mes, los pacientes deberían intentar hacerse un autoexamen para tratar de identificar la presencia de masas, igual que lo hacen las mujeres con sus senos, ¿no? Una vez al mes examinarse, tocarse los senos, una vez al mes tocarse los testículos y si encuentran alguna cosa, consultar con el especialista. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, perdón? ¿No hay ninguna pregunta o no me están oyendo? Creo que no hay preguntas, doctor. Ya, gracias, Natalia. Ya, perfecto. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.